A continuación, alguien con mucho más sentido, que ha dado algunas de las charlas más memorables desde 2011 hasta 2017, que viene desde Pamplona a hablarnos de qué tienen las Azores que tanto gustan a los anticiclones. Un aplauso enorme a Ambrosio Liceaga. Y ahora sal. Después de... ¿Ves? Es que ya no me hacen caso. Ay, bueno, yo he venido a hablar de las Azores, pero como sé la foto que estáis esperando que saque, ya la voy a sacar al principio, me quito el mal trago y ya puedo hablar de mi historia. Vale. Ya la he sacado, ahora olvidaros de ella. Porque hay un montón de cosas mejores de las que hablar cuando hablas de las Azores. Por ejemplo, este es un evento de divulgación y la palabra Azores debería recordarnos no esta foto, sino esta otra. Reíros, pero este hombre, Mariano Medina, probablemente fue el primer divulgador en un tema como la meteorología que copa casi tanto tiempo como los telediarios y los noticieros. Este hombre empezó cuando Televisión Española era la única cadena que existía y durante 30 años fue el hombre del tiempo. Y empezó con una simple pizarra en la que estaba dibujada Europa y él con una tiza dibujaba borrascas y anticiclones. Y explicaba a la gente lo que eso significaba. Claro, ahora tenemos a Divulgameteo, tenemos Twitter. Él era la referencia en ese momento para muchísima gente. Y una de sus frases más recordadas y más conocidas era el anticiclón de las Azores. Un anticiclón que definía la predicción, que definía cómo iba a comportarse al día siguiente el cielo en la península. Podemos recordarlo por esta foto o podemos recordarlo por esta preciosa foto, por ejemplo. Esta es la isla de Corvo. Es un cráter volcánico de 7 kilómetros de diámetro, 300 metros de profundidad, absolutamente precioso, que me encantaría visitar algún día, Oficina de Turismo de las Azores, si alguien me oye, y a la que todavía no he ido. Pero por muy bonito y muy precioso que sea este cráter o las Islas Azores, deberíamos preguntarnos, ¿qué hace un anticiclón siempre en las Azores? ¿Por qué no se mueve? ¿Es que está anclado ahí? No me digáis que no es una pregunta interesante. ¿No os lo habéis preguntado nunca? Un niño de 5 años lo haría. ¿Qué hace ahí el anticiclón? ¿Hay algo especial en esas islas para que no se mueva? Bueno, lo primero seguramente sería explicar qué es un anticiclón. No hay que dar por supuesto nada. Un anticiclón es simplemente una zona de la atmósfera con una presión un poco más elevada de lo normal. Y como tiene una presión más alta de lo normal, el aire tiende a salir de ella. Si es un anticiclón lo bastante grande, por una fuerza que es la fuerza de Coriolis, ese aire que sale se desvía, va girando. Pero lo que nos interesa a efectos prácticos es simplemente que el aire está siempre saliendo. Y yo me hago otra pregunta tonta. Todas esas millones de toneladas de aire que están siempre saliendo, ¿de dónde vienen? ¿Cómo se reponen? ¿De dónde viene todo ese aire? La verdad es que posibilidades no hay demasiadas. A ver, no puede venir por los laterales, porque hemos dicho que el viento sopla en todas las direcciones saliendo de las Azores. No puede venir de abajo. Si de repente el océano se llenase de burbujas de aire que van hacia arriba, nos daríamos cuenta. Con lo cual, todas esas millones de toneladas de aire solo pueden venir de arriba. Lo cual tampoco nos resuelve mucho. Hay un dios Eolo que nos inyecta aire. Recordar que es una zona de alta presión. ¿Extraterrestres, tal vez? Estamos en Naucas. Realmente tenemos que pensar en fuerzas naturales y la fuerza natural más potente que tenemos es el Sol. Si tenemos una zona de alta presión y se está inyectando aire, el Sol va a tener algo que ver. ¿Y cómo nos actúa el Sol? Bueno, el Sol nos ilumina, ya lo sabemos, emite un montón de energía. Una parte se queda parada en la atmósfera, no mucho, porque la atmósfera es transparente a mucha de esa radiación, o no se estaría viendo ahora,
y pasando miedo, y otra parte se dedica a calentar el suelo. Es como un puchero, va calentando el suelo y la atmósfera va creciendo y va subiendo. Bien, ¿dónde es el sitio donde más calienta el Sol? En el Ecuador. Y lo que tenemos es que en nuestra atmósfera, ese Sol que calienta el Ecuador provoca un flujo de aire hacia arriba, importante, un flujo de vapor de agua por evaporación hacia arriba, también importante, hasta que llega a una determinada altura. En esa altura, el vapor de agua se condensa y llueve. Pero precisamente esa condensación del vapor de agua genera más calor y hace que la masa de aire siga subiendo. Sube hasta la estratosfera. No se puede quedar ahí eternamente y lo que hace es descender. Y desciende en dos franjas situadas a 30 grados norte y 30 grados sur. Y ahora la pregunta difícil. ¿A qué latitud creéis que están las Islas Azores? Pues a unos 30 grados más o menos. Con lo cual ya tenemos resuelto parte del problema. Sabemos que la fuerza del Sol va a hacer que se inyecten esas millones de toneladas de aire a algún sitio más o menos a 30 grados norte, para lo que a nosotros nos interesa. Y eso es efectivamente lo que sucede. Pero eso no nos resuelve todo el problema. Recordar que nuestra pregunta es ¿qué hacen los anticiclones en las Azores, no a 30 grados norte? ¿Por qué están en medio del océano esos anticiclones? Bien, hemos dicho que el aire ascendía, llovía, con lo cual el aire se resecaba y ese aire reseco volvía a caer. Cuando ese aire reseco vuelve a caer, además por presión va aumentando su temperatura. Y no es casualidad que a esos 30 grados norte tengamos aproximadamente el desierto del Sahara o los desiertos de México. Ese aire recalentado seca el suelo. Pero el efecto es distinto cuando cae sobre el mar. Cuando cae sobre el mar va a captar humedad. Y además está el hecho de que ese suelo caliente genera una cierta corriente de aire hacia arriba. Y esa corriente de aire hacia arriba se opone en parte a la corriente hacia abajo. El resultado final es que más o menos a mitad del océano se genera una zona de alta presión. Y ahora, sin saber mucho de geografía, ¿dónde creéis que caen las Azores? Las Azores casualmente resultan estar más o menos a unos 30 grados norte y más o menos en el centro del océano. Y casualmente tenemos una zona de presión estacional que se pasa ahí buena parte del verano. Esto es relativamente preciso porque, como digo, estas son las isobaras, las zonas de presión en el verano, pero si fuésemos al invierno cambiaría un poquito. Ese anticiclón se desplazaría, se movería un poquito. Bien, ya hemos resuelto nuestro problema. Tenemos un anticiclón en las Azores porque se da un flujo de aire que va hacia esa latitud aproximadamente y las condiciones en el mar son las que nos permiten que se cree ahí el anticiclón y no se genere en otra zona de esa latitud. Todo esto es física sencilla, ¿verdad? No es demasiado complicada. Seguramente esta es la charla más sencilla de todas las que se han dado aquí. Si queréis saber los detalles, preguntarle a Ana Payo. Sabe mucho más que yo. Pero solo con esta física tan sencilla, que algunos presidentes de superpotencias parecen no entender, yo creo que somos capaces de entender algo muy importante sobre cómo funciona nuestro planeta y sobre cómo funciona la atmósfera. El oxígeno que estamos respirando aquí puede que haya nacido de una planta que está en el Ecuador, puede que haya ascendido hasta la estratosfera, se haya desplazado 30 grados norte, haya vuelto a bajar hasta la superficie del mar y haya soplado hasta aquí y nos esté definiendo las condiciones climáticas de Bilbao o de la península. Y esa es una idea fascinante, pero también pavorosa. Es pavorosa y terrorífica porque lo que estemos haciendo en esas selvas tropicales nos está influyendo en estas corrientes de aire. Si en un momento dado nos cargamos todo el hielo que tenemos en el Ártico, nos va a influir en esa borrasca que tenemos en el Polo Norte. Esto no es una ciencia excesivamente complicada. Sí que es complicado llegar a los detalles, pero entender algo así no es demasiado complicado. Y lo cierto es que no lo estamos entendiendo. Y eso es grave. Cuando veo gente que se escuda en que el clima es demasiado complicado o que no es fácil controlar los efectos de lo que hacemos y descubrir las causas, yo a veces tengo la sensación
de que nos comportamos de forma infantil, porque los niños muchas veces no son conscientes de la importancia de lo que hacen, pero nosotros como adultos sí que deberíamos serlo y ser conscientes. Si alguien realmente tiene un poco de interés en estos temas, es fácil comprender lo que está pasando y yo espero haberos ayudado a que lo comprendáis un poco también. Muchas gracias.